Bueno, las encuestas del DANE siempre nos traen información relevante y muy interesante para entender cómo está el momento político, cómo está el momento económico y cómo está el momento relacionado con la salud pública. Y en el campo económico y social, pues las noticias no son buenas. Ustedes han visto, en palabras del mismo director del DANE, antes de la pandemia, 90% de los hogares colombianos podían consumir 3 comidas al día. Ahora, después de la pandemia, sin que se haya acabado la pandemia, pero por efecto de los resultados de toda esta crisis de salud pública generada por el COVID-19, ese porcentaje ha bajado a 70%. De 90% de los hogares a 70% de los hogares colombianos los que pueden consumir 3 comidas al día. Y eso es un indicador elocuente de algo que hemos dicho y hemos venido señalando en el noticiero. La pandemia está incrementando los niveles de pobreza de manera muy alarmante en el país. Acuérdense ustedes, con la corrección de metodología que hizo el DANE para el año 2019, se acabó el año 2019 con una pobreza del 36% en el país, 36% de los colombianos en condiciones de pobreza. Al terminar el año pasado, es decir, sin que hubiera terminado ya la pandemia, pero sí concluyendo el año 2020, ya ese porcentaje había aumentado de 36% de los colombianos a 42% de los colombianos, un aumento muy significativo. Si a eso le agregamos el deterioro de la distribución del ingreso que ha ido acompañando todo este fenómeno económico y social que se ha generado con la pandemia, es evidente que hay que meterle mucho más esfuerzo a las políticas sociales. Por eso es que a mí personalmente me parece incomprensible que no haya apoyo de parte de los distintos partidos y de los distintos políticos al proyecto original del gobierno. Yo tengo muchas discrepancias y puntos de vista distintos con el gobierno, de circunstancias en las cuales he criticado al mismo gobierno, pero en este caso, ese proyecto que se va a presentar mañana al Congreso de reforma tributaria representa una mejora de ingresos para el 50% de los colombianos. Y en ese 50% de los colombianos está ese 40 o 42% que están bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, es incomprensible que los mismos políticos se nieguen a apoyar ese proyecto cuando ese proyecto lo que está tratando es de mejorar las condiciones de vida de la mitad de los colombianos, de la mitad más pobre de los colombianos. Pero en fin, así es la política, así es el Congreso, así es el clima preelectoral y allá cada cual pues con la manera como quiera manejar esta situación, siempre que los demás sepamos medirlo. Y 2 puntos adicionales que nos dan las encuestas del DANE, uno bueno y uno malo. El bueno es el que dice que la confianza de los consumidores en marzo volvió a recuperarse a los niveles que tenía en noviembre, después de la caída de final de año y comienzos de este año, volvió a recuperarse, esa es una buena noticia. La noticia mala tiene que ver con salud pública y es la que dice que solo 72% de los colombianos tienen una intención clara de vacunarse. Ese porcentaje era más bajo hace unos cuantos meses, pero a estas alturas uno esperaría que todo el mundo se quiere vacunar. 72% tiene intención de vacunarse y en algunas ciudades la situación es preocupante. Atérrense ustedes, en Cali el 43% de los caleños no tienen intención de vacunarse. De ese tamaño es el problema.